tanto, en lo inmediato sí te puedo decir que estamos presentando en el día una acción constitucional de habeas corpus contra los funcionarios de migraciones y los que resulten responsables, porque aquí se ha restringido la libertad de una persona sin que exista ningún mandato judicial. Ahora enlazados vía Zoom con Julio Midolo, abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Doctor Midolo, muy buenos días. Buen día, Nicolás. Un gusto estar contigo. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Usted declaró ayer, doctor Midolo, que este impedimento de salida que se le aplicó a Pedro Pablo Kuczynski en el aeropuerto por una alerta migratoria era ilegal. Ese fue el argumento que tuvieron ustedes, ¿no es cierto? Correcto, sí. Lo que nos sostenemos y nos ratificamos en ello es que una autoridad administrativa como es Migraciones no está facultada para restringir formalmente los derechos constitucionales de una persona. Al señor Kuczynski se le ha restringido su derecho a la libertad de tránsito. Esa facultad, por principio de legalidad y reserva judicial, está únicamente otorgada a los jueces. Solo un juez, después de una audiencia, como es lo que ha pasado, por ejemplo, el día de ayer en la audiencia de impedimento de salida del país, después de una audiencia en la que se escuche a ambas partes, se tenga un debate, expide una resolución motivada y solo así puede restringirse los derechos de una persona. Esto no ha ocurrido en este caso. El señor Kuczynski, cuando se encontraba en el aeropuerto internacional Jorge Chávez y pretendía viajar a los Estados Unidos, no tenía, como se ha reconocido por el propio fiscal en la audiencia, por la jueza y además por expresiones de un representante del gobierno en medios de comunicación, ninguna restricción a su libertad. Ahora, sin embargo, digamos, eso es verdad desde el punto de vista formal, pero también es cierto que su intención era más o menos obvia, es decir, ante la eventualidad de que le declaren el impedimento de salida del país, se salía del país antes de que esto ocurra, ¿no? Eso es una óptica que podría ser válida, pero desde nuestro punto de vista, el hecho que el señor Pedro Pablo Kuczynski esté siendo investigado desde finales del año 2017, Nicolás, no solo en este caso, sino también en otros tantos casos, son casi 8 casos los que tiene el señor Pedro Pablo Kuczynski, en específico en el caso de las campañas del 2016, viene siendo investigado por más de 6 años, desde el año 2019 en el que se le incorporó a la investigación, y ha cumplido con todos los mandatos de restricción a su libertad de manera expresa. No existe un solo llamado de atención en todos estos años. Al haber esperado a que concluyan todas estas medidas de restricción a su libertad para recién poder hacer ejercicio de su derecho, no nos parece que deba ser interpretado como un intento de fuga o un intento de abandono, porque quien ejerce su derecho no está de ninguna manera tratando de eludir la acción de la justicia. Ahora, él en el proceso no reconoce, es decir, no se ha abierto con él ninguna posibilidad. O sea, él ha vivido muchos años en los Estados Unidos, incluso él tiene todavía pasaporte norteamericano, ¿o no? No, lo entregó en campaña y renunció a la. O sea, el único pasaporte que tiene hoy es el peruano, ¿no es cierto? Correcto. Pero digamos, él ha vivido muchos años en Estados Unidos, y en Estados Unidos es común que una persona a la que se le atribuye un delito logre un entendimiento con la fiscalía, que acá hemos venido a llamar la colaboración eficaz, ¿no? Pero es una práctica común en la justicia norteamericana, antes de ir a juicio, un entendimiento entre la fiscalía y la persona que es señalada como autor de algún delito. ¿Él en ningún momento se ha planteado la posibilidad de un acuerdo con la fiscalía en Perú? No, en ningún momento. Es más, en alguna oportunidad el fiscal Domingo Pérez, acompañado de parte de su equipo, se constituyó en la casa del señor Pedro Pablo Kuczynski. Estoy hablando de hace un par de años, cuando estaba por vencerse el mandato de prisión domiciliaria y se intentó que el señor se acogiera a algún tipo de delación. El señor Kuczynski no lo aceptó, el señor Kuczynski no reconoce los cargos que le atribuye el Ministerio Público, y esa es su posición al día de hoy. Es decir, él no reconoce haber cometido ningún delito.
No, y menos aún los delitos por los cuales se le juzga, que son principalmente de lavado de activos y corrupción de funcionarios. Lo que él reconoce es que quizás pudo haber habido algún tipo de discrepancia en los momentos en los que trabajó en el ambiente privado y en el ambiente público, y pues esto pueda entenderse como un caso de poca claridad, pero en ningún caso que esto pueda ser determinado como un delito tan grave como es lo que investiga e imputa la Fiscalía, y menos aún en el contexto de una organización criminal. Al señor Kuczynski se le atribuye, por un lado, Nicolás, que integró o formó una organización criminal que estaría constituida por su ex socio Gerardo Sepúlveda, su secretaria y su chofer. En virtud a esto, al señor se le está pidiendo 35 años de cárcel en el caso Westfield Capital. Y en cada una de las otras investigaciones, de las otras carpetas que se le abre, se le imputa exactamente lo mismo. Es decir, el señor es líder de varias organizaciones criminales. Y esto evidentemente responde a una intención del Ministerio Público, que es tener estos plazos tan laxos, estos plazos tan largos, y poder en el camino ir replicándole medidas de restricción a su libertad. Lo puntual y lo concreto es que al día de hoy, año 2025, exitosa. El señor está investigado desde el 2017, el derecho a la presunción de inocencia del señor Pedro Pablo Kuczynski se mantiene incólume. No se le ha expedido ninguna sentencia en su contra, por lo tanto, no existe motivación para que se le sigan restringiendo sus derechos. La lógica, Nicolás, es que a ti se te investiga o se te procesa en libertad. Solo después de una sentencia, cuando el Estado logra demostrar la responsabilidad penal de una persona, se le deberían restringir sus derechos. Al señor Kuczynski se le vienen imponiendo una serie de medidas y viene siendo sujeto a una serie de arbitrariedades. El señor Kuczynski tiene 86 años, Nicolás, y la Fiscalía está pidiendo 3 años más de impedimento de salida del país. Es decir, que el señor no pueda salir hasta los 89 años. Y por supuesto, si esto ocurriera y el señor, por bendición divina, tuviera la expectativa de vida hasta ese momento, te aseguro que la Fiscalía, cumplido ese plazo, le va a solicitar otra medida adicional. Entonces, en la práctica, al señor ya se le condenó a muerte. No podrá salir nunca del país en la lógica del Ministerio Público, y lamentablemente esto es aceptado muchas veces por los jueces. Ahora, ¿cuál es el estado de salud de Pedro Pablo Kuczynski? Porque antes de esta noticia del aeropuerto, la información era que estaba siendo atendido en una clínica, ¿no? Por un tema cardiológico, entiendo. Sí, el señor estuvo entre el 4 y 5 de este mes internado en la clínica angloamericana. Su cardiólogo le prescribió unos exámenes que tienen que ver con un tema de una ecografía transesofágica, y también se le hizo una cardioversión eléctrica. Él estuvo internado en UCIN, que es la unidad de cuidados intermedios. Se le realizaron estas pruebas porque el señor venía presentando unas arritmias cardíacas que ponían en riesgo su salud y su vida, ¿no? Entonces, el señor está en un permanente estado de observación. Su estado es un caso médico de alta complejidad, es un caso delicado, y lamentablemente constantemente está la expectativa de que pueda haber un evento que pueda acabar con su vida, ¿no? El señor Kuczynski puede sufrir un infarto en cualquier momento, y dadas sus condiciones de salud y su condición cronológica, como ya lo mencioné, hacen que sea una situación bastante complicada para él. Ahora, ¿cuál es la condición de su esposa? Porque su esposa está en los Estados Unidos, ¿no es verdad? ¿Ella está solicitada también por la justicia? ¿Ella tiene algún proceso abierto? No, nunca se le incorporó a la señora Nancy Lange en ninguna de las investigaciones. La señora ciertamente sí tiene un temor que consideramos fundado, luego de ver todas las arbitrariedades que sufre su esposo, de venir al Perú. Ella permanece en Wisconsin, en los Estados Unidos, y está también al cuidado de su señora madre, que es una señora casi centenaria, y tiene un hermano que tiene unos problemas de salud también bastante complicados, y bueno, ella es la única persona que está al cuidado de ellos, y por lo tanto también se le complica poder viajar o poder trasladarse fuera de allí. Ahora, ¿qué es lo que falta para que se emita una sentencia sobre el caso de Pedro Pablo Kuczynski?
Bueno, en el caso de los aportes de campaña del año 2016, eso, Nicolás, está aún bastante remoto. La Fiscalía ha sostenido el día de ayer en audiencia que todavía tienen plazo para seguirlo investigando hasta mediados del próximo año, lo que hace previsible que vaya a correr todos esos meses antes de que la Fiscalía pueda cerrar la investigación. Recuérdese que luego de ello ellos emitirán un requerimiento que seguramente será acusatorio, se tendría que pasar a una etapa intermedia ante el juez de la investigación preparatoria, se revisa la investigación y la acusación y luego de ello recién se pasa a un juicio oral. Para que esto suceda, Nicolás, estamos hablando de entre 3 a 5 años más, por lo menos. O sea, faltarían entre 3 y 5 años más de proceso. O sea, yo creo que sobre esto de Pedro Pablo Kuczynski, yo tengo mi propio juicio, ¿no es cierto? Que no es claramente el suyo. Yo creo que él sí tiene responsabilidades y él, digamos, no establecía límites entre su condición de funcionario público con capacidad de decisión y sus negocios privados, pero no quisiera discutir sobre esto ahora. En lo que sí, yo creo que más allá de cualquier controversia deberíamos estar de acuerdo, es que no puede ser que los procesos duren tanto. Y son procesos que en realidad tan complejos no son, ¿no? Porque la información se tiene, es decir, el número de implicados no es, como en el caso Cocteles, que a mí me parece sinceramente una desproporción de la cantidad de gente, peritos, y es un horror, es un juicio que no sé cuántos años va a durar, pero en este caso es más simple, ¿no? Es decir, y en el caso, disculpa, de Westfield Capital, que es el caso primigenio y el que está más avanzado, se empezó en fines del 2017, cuando él aún era presidente de la República. Ese caso se encuentra en etapa intermedia. Estamos en una etapa de control de acusación, que la acusación ha sido presentada en abril del año pasado y aún no terminamos. Aún no termina el control de acusación. Aún no termina el control de acusación. Entonces tenemos una expectativa de que esta etapa dure probablemente hasta finales de este año. Recuérdese además que por las recientes modificaciones legislativas, la etapa intermedia permite ahora que también se puedan apelar muchas de las decisiones judiciales. Entonces ¿Qué es lo que ha ocurrido en el caso de Susana Villarán? Que algunos de los implicados, ¿no?, plantearon esta. Entonces, previsiblemente, si no nos dan la razón a esta defensa o alguna de las otras defensas, son 4 los acusados ahí, apelaremos. Y en los extremos en que la Fiscalía no sea aceptada en su posición, también apelará. Entonces, todos estos plazos se vuelven mucho más abultados. De ahí tendremos que pasar recién a una etapa de juicio oral. Hemos tenido la experiencia del caso de Ollantumala, y más o menos se puede tener una proyección de cuánto duran estos juicios. En primera instancia también se tendrá que pasar a una segunda instancia. Entonces yo creo que en esto sí podemos coincidir, Nicolás. Lo que no puede suceder es que en este país tengamos procesos que duran más de una década y no se logra determinar la responsabilidad de una persona. No, pregúntele, Julio, a los militares que están procesados hace más de 30 años, ¿no? 30 años. Correcto. El proceso es una locura, ¿no? Y lamentablemente uno de los argumentos, y eso habrás podido tener oportunidad de oírlo el día de ayer en la audiencia del Ministerio Público, es que ellos pretenden este tipo de medidas y que se sigan replicando a lo largo de los años, porque señalan que temen que se produzca la prescripción de estos delitos. Los delitos de lavado de activos, Nicolás, tienen una pena bastante alta. Tienen un extremo mínimo de 15 años en los casos de organizaciones criminales, como es lo que ha imputado la Fiscalía. Entonces, para que pueda prescribir algún tipo de delito en este contexto, tendrían que transcurrir más de 30 años. 30 años, sí. Entonces, es inverosímil. Ahora, ¿qué va a pasar en el momento? Ya, digamos que todos estos procesos podrían durar fácilmente 2 a 3 años más, por lo menos. Es decir, que Pedro Pablo Kuczynski sería sentenciado cuando esté al borde o cumplidos los 90 años. ¿Cuál es la condición de una persona sentenciada a esa edad?
que tiene que cumplir la condena en su domicilio. Y ese es un punto también bastante interesante de conversarlo, ¿no? Porque eso refuerza aún más el hecho de que el señor Pedro Pablo Kuczynski no tiene ninguna intención de eludir la acción de la justicia, porque en el peor de los casos, si se le sentenciara, su situación real sería exactamente la misma que tiene al día de hoy, que es básicamente permanecer en su domicilio. Ahora, la gente, Julio, es desconfiada y hay mucha, no sé, mucha molestia en relación a los políticos, a las falsedades que en muchos casos han dicho, y en general al tema de la corrupción. Y eso genera un clima muy tóxico, ¿no? En relación a todo. O sea, me preguntan, por ejemplo, si estaba tan enfermo, ¿cómo va a viajar? Si es un paciente de alto riesgo, ¿no es cierto? O si en realidad iba a encontrarse con su esposo en Wisconsin o a someterse a procedimientos médicos como él afirmó, ¿no es cierto? Porque él lo que ha justificado, entiendo, en algún momento he escuchado, a gente cercana a él decía que iba a hacerse procedimientos médicos, ¿no? Sí, bueno, en el camino a lo largo de las investigaciones, Nicolás, se ha solicitado en más de una oportunidad, por lo menos en 3 oportunidades al Poder Judicial, se le otorguen estos permisos para poder trasladarse a la clínica Mavi, que le realicen una serie de procesos, como bien señalas, básicamente al corazón, y la decisión del Poder Judicial siempre fue negativa. Lo que ha sucedido en este caso es que luego de haber transcurrido todos esos plazos y encontrándose en un momento en el que ya no tenía esas restricciones, el señor tenía el legítimo derecho y la legítima intención de poder por fin transcurrir ese tiempo, llegar a esta clínica para poder atenderse y además, como bien lo señalas, también poder en ese contexto encontrarse con su esposa, a la que no ve hace más de 6 años. Entonces, pedirle a una persona de 86 años, en octubre cumple 87, que continúe esperando hasta que se resuelva finalmente su situación jurídica para recién poder acceder a la salud o a reencontrarse con su familia, me parece que es algo bastante excesivo, ¿no? Y la posición o la óptica que pueda tener la opinión pública, como bien señalas, respecto a la confianza o no hacia los políticos, es algo que en el caso de los procesos judiciales no debería tener mayor implicancia. Ahora, aunque no es santa de mi devoción, porque en algún momento dijo cosas de mí, no sé con qué autoridad moral, sinceramente, Rosa María Palacio, me acusan a mí de fujimorista, cosa que me da risa, ¿no? Gente que ha sido parte del entorno, pero en fin, en este caso vale la pena citar a Rosa María Palacios. Ella dice: vergüenza debería darle perseguir 7 años a un hombre de 88 años y no tener lista una acusación. Nunca existió un caso de lavado, dice. Sí existió tráfico de influencia que ya prescribió hace años. Esto es claramente un abuso, una falta de humanidad que avergüenza a todo el sistema de justicia. O sea, no solo vale por la edad de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? No puede ser que los procesos sean tan largos. O sea, por ejemplo, en el caso de Susana Villarán, está desde qué año el proceso. Me parece que la años esperando que empiece el juicio, no puede ser. Exitosa. Creo que ahora cumplía hasta 3 años o 4, ¿no, señora Magariño? Que se entregó la denuncia contra Susana Villarán y otro es un proceso... Desde el 2022 me parece que está la acusación. O antes, ¿sabes? Yo creo que hasta antes, pero en fin, si es del 2022 se van a cumplir ya 3 años. Ahora, sobre esto... es decir, si la responsabilidad que se le encontrara fuera sobre tráfico de influencias, ¿esto ya prescribió? Bueno, largamente, ¿no? En realidad era un poco lo que te decía al inicio, ¿no? El hecho de que el señor pueda haber tenido algún conflicto de intereses sin que esto pueda ser determinado desde nuestra perspectiva como un delito de tráfico de influencias es un tema que podría ser jurídicamente debatible. Eso es algo lógico y eso es algo que sin duda podría haber merituado que una acusación de la Fiscalía sea presentada mucho más rápido. Lo que ha sucedido aquí es que con ese argumento se ha tratado de involucrar al señor Pedro Pablo Kuczynski en un tema de lavado de activos. Y esto es algo que la Fiscalía, sin lugar a dudas, no va a poder probar.
a lo largo de todos estos años no ha obtenido una sola declaración de un colaborador eficaz. Hablemos del extranjero, exfuncionarios de Odebrecht o funcionarios peruanos que hayan participado en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo. Recordemos que estos son casos en la época que el señor Kuczynski era ministro del señor Toledo. En la época de que el señor Kuczynski fue presidente no existe ninguna investigación ni ninguna acusación. Julio, tenemos que terminar y te rogaría en 30 segundos la respuesta a una pregunta. ¿Es verdad que van a presentar una denuncia por detención, por impedimento de salida del país arbitrario contra los responsables del gobierno, es decir, contra el presidente del Consejo de Ministros? Es una de las medidas que estamos evaluando en lo inmediato. Sí te puedo decir que estamos presentando en el día una acción constitucional de habeas corpus contra los funcionarios de migraciones y los que resulten responsables, porque aquí se ha restringido la libertad de una persona sin que exista ningún mandato judicial. La audiencia que ha decidido el impedimento de salida del país ha sido posterior, y eso reconoce que al momento en el que el señor Pedro Pablo Kuczynski intentaba viajar, no existía mandato vigente en su Está claro el punto. Por otro, así es. Está claro el punto. Muchas gracias, Julio. Muy gentil por atendernos.